Hola, mundo. He aquí Espíritu Libre con un nuevo vídeo. Este mes he vuelto a dibujar a mis personajes originales en mi calendario 2025. El mes pasado dibujé a Elena y sus amigas posando para una foto grupal. En esta ocasión quería hacer un dibujo más sencillo porque enero y febrero tienen muchos exámenes que ocupan mi tiempo, así que he decidido dibujar a Fran y a Victoria tumbados en el césped mirando al cielo. Pero primero de todo, ¿quiénes son Fran y Victoria? Francisco es el protagonista de una historia aún no escrita a la que por ahora llamo Apocalipsis. Apocalipsis va sobre un niño de 12 años que vive en Oviedo 70 años en el futuro aproximadamente. En su tiempo, se ha vuelto bastante común que las personas lleven a cabo una operación que les dé superpoderes para controlar el cristal. Es algo que está muy de moda, hasta el punto de que Francisco no entiende por qué sus padres no quieren saber nada de la operación a pesar de que han pasado varios años desde su introducción en la sociedad y no ha pasado nada malo. Sin embargo, se demostrará que sus padres tenían razón al sospechar de ello cuando las personas operadas empiecen a perder la cabeza y a matar a todo aquel que no se ha operado. Tengo intención de que sea una trilogía en la que Francisco va creciendo y convirtiéndose en adulto. Al inicio, está frustrado y se siente como un peón al que los líderes del mundo sacrifican sin perder el sueño. Más adelante, Fran va aceptando su posición de peón y busca a un líder que esté dispuesto a utilizarlo de manera correcta. Primero cree que ese líder es una persona con la capacidad de ser el rey del tablero. Más adelante llega a la conclusión de que realmente ese líder es Dios, quien no es una simple pieza sino el jugador. Durante la historia, Fran va haciéndose amigos, entre ellos Victoria. Victoria es una chica que le gusta pero Fran entiende que ella no siente nada por él. A pesar de ello, ambos acabarán encontrando el uno en el otro a una persona en la que confiar, y a alguien que pueda entender sus problemas y dificultades. Esta trilogía tengo intención de que pertenezca a una saga de libros en la que los personajes están todos conectados entre sí. Por ejemplo, Elena es la tía abuela de Francisco y Francisco será el padre de otro personaje de otra historia. Lo que ocurra en un libro afectará a otro, aunque en un principio querría que todo fuera lo más autocontenido posible. De manera que el lector pueda leer la trilogía de Apocalipsis sin necesidad de conocer la historia de Elena. Respecto al dibujo, quería que el pelo de Victoria fuera el foco principal, pero eso ha hecho que el lado de Fran se viera vacío, así que he puesto el brazo de Fran para ocupar espacio. A la hora de repasarlo todo con rotuladores, he dejado líneas gruesas por fuera y finas por dentro. En algunas zonas he utilizado para repasar las líneas gruesas un rotulador más fino porque eran demasiado pequeñas o necesitaban de algún retoque. A la hora de colorear, he intentado probar una técnica nueva para usar las pinturas de madera. Primero he pintado todo con suavidad y he añadido los colores básicos.
Luego he pintado encima el rojo de las mejillas junto a las sombras y brillos. Por último he pintado por encima de nuevo con los colores básicos, pero esta vez con fuerza para que los colores se mezclen entre sí. Esto último no lo he aplicado a la hierba de fondo porque quería que tuviera un color verde sutil, únicamente para que no se viera el fondo vacío con el blanco puro del papel. Para pintar me gusta seguir con el color la forma del dibujo en lugar de pintar en una única dirección. Por ejemplo, cuando pinto sigo la forma de la nariz o la curvatura de la mandíbula. Me gusta este efecto especialmente en el pelo, pues así se ve mejor la forma de los distintos mechones.
Irónicamente me ha gustado más cómo ha quedado coloreado el cabello de Frank que el de Victoria. Al final los personajes me han salido más morenos de lo que me los imagino, pero fingiremos que se hicieron esta foto en verano.